Bueno, buen día. Seguimos entonces con el estudio de Génesis 2. Habíamos visto ya Génesis 2, la primera parte, y espero que lo hayan visto. Tristemente para mí quise dividir Génesis, la primera parte, en dos videos, eh, considerando de que era para que no se vaya demasiado extenso el video. Y bueno, se vio mucho la primera parte, pero no la segunda parte, donde sigo dando fundamentos del tema. Solo 8 visualizaciones la segunda parte contra 40, 50, no recuerdo cuántas ahora, de la primera parte. Entonces, es como que cuando sucede eso, queda un poquito la información a medias y por ahí hasta mal entendida la intención del video mismo, ¿no? Entonces, sí, me causó un poquito de tristeza eso. Y lo mismo cuando de este video, que es la continuación de Génesis capítulo 2, les recomendaría y les pediría más bien que vean estos otros dos videos, Génesis 2, primera y segunda parte, antes de ver este, que sería la continuación, porque necesitamos justamente explorar el capítulo completo con todo su contexto, y así podemos entendernos mejor. Dicho esto, y si ustedes ya vieron la primera parte del estudio de Génesis capítulo 2, y si no lo vieron, pausaron este y se fueron a verlo, bueno, continuemos entonces con este estudio. Hagamos una oración para empezar. Padre Santo, Dios eterno, Santo, Rey Todopoderoso, te pido, Señor, que sea, Señor amado, tu Santo Espíritu guiándonos en este día, en el estudio de tu palabra, Santo Rey. Tú sabes que hay tantas cosas por transmitir, Señor mío, pero tan poco y corto el tiempo, Señor amado. Tan profunda es tu palabra, Señor amado, que aún la vida misma no nos alcanza para entenderla por completo, la profundidad de tu palabra. Pero a su vez, tu mensaje es simple, es claro, es conciso, Señor amado. Y tú lo has dejado escrito, Señor mío, tanto en tu palabra como en la naturaleza misma, Señor amado. No hay, Señor amado, queja alguna, Señor, hacia ti. Así como habló tu siervo Pablo en Romanos 2, Señor mío, nadie tendrá excusas cuando se presente delante tuyo, Señor amado. Señor mío, te pido, Señor, que seas tú dando de esa claridad en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, en el estudio de tu palabra, Santo Rey, y que tu Santo Espíritu nos impulse a cumplirla día a día, a obedecerte, Señor, a servirte en obediencia, Padre Santo, exaltando tu nombre, alabándote en medio de las naciones, Señor amado, y adorándote en nuestra intimidad, Santo Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, Yeshua en hebreo, gracias, amén y amén. Bueno, habíamos visto la primera parte de Génesis 2, donde hablaba del séptimo día, donde Dios descansa, finaliza y descansa de toda la creación. Y con eso también hicimos un análisis, por esa razón les decía que estaba dividido en dos el video. En una primera parte toco la importancia de por qué se deja aparte, se deja diferente el séptimo día, donde tenemos Dios dice ahí que Él santificó el séptimo día. Santificar significa apartar, ¿no es cierto? Y tenemos el significado mismo de la palabra, como también en un ejemplo práctico de que en el relato de la historia de la creación, el día séptimo realmente está apartado, está diferenciado de los otros. Y entonces explicamos el por qué es tan importante y el por qué se habría escrito de esta manera. Y después, en la segunda parte de estos primeros versículos, explicamos la importancia del 7 en la Biblia. Cómo es que la Biblia va dándonos profecías, simbologías, nos va dando incluso festividades, todas con énfasis en el número 7.
y el por qué es ese énfasis que perdura incluso hasta el Apocalipsis. Dentro del Apocalipsis está sumamente cargado de esta simbología del número 7, porque justamente el Apocalipsis nos habla del cumplimiento de toda esta simbología. Entonces, después de relatarnos esto, viene el relato de la creación del hombre. Y eso es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Veamos entonces la creación del hombre. Génesis capítulo 2, desde el verso 4 nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hay algunas obviedades que podríamos sacar. Yo, al inicio tengo una serie hecha día por día de la creación, que fue cuando estudiamos Génesis 1. Les recomendé verlas porque justamente no quería hacer un estudio sobre otro estudio ya hecho. Entonces les recomendé verla. Es día por día de la creación. Y al inicio de esa serie de videos hago una aclaración muy simple, y es que me quería enfatizar, y en esto quiero aclarar lo mismo, me quería enfatizar en el significado profético del relato bíblico. No en la parte científica, no era la intención comprobar ningún aspecto científico. Ahora tampoco sería esa intención, no tendría tampoco la intención de comprobar relatos científicos de esto. Pero si les interesa, hay personas como por ejemplo Walter Bates, que él de hecho es científico, Walter Bates, y él habla desde un punto de vista científico exactamente cómo es que el Génesis da gloria y honra a Dios con la creación. Bien, dicho esto, volvamos a este relato, y es que podemos rescatar algo muy, muy importante. Fíjense, normalmente la mayoría de las personas que leen Génesis leen creyendo de que Dios fue formando y haciendo, por ejemplo, en el primer día Dios hizo la luz, en el segundo día hizo esto, el tercer día hizo aquello, el cuarto día el sol, la luna. En el quinto día los peces del mar, el sexto día los animales de la tierra, y ya estaba todo lleno de vegetación y demás, ya estaba todo formado para cuando creó al hombre. Sin embargo, fíjense lo que dice acá. Dice que, vamos a subrayar, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, ¿no es cierto? El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes, ahí tendríamos que subrayar esto, antes que fuese en la tierra. Vamos a cambiarle, espérenme un minuto, vamos a cambiar el color acá. Vamos a ponerlo en amarillo. Entonces, toda planta antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Oh, no se me cambió. Disculpen, a ver por qué no se cambió. Ajá, acá. Ahí está. Bien. Entonces, toda hierba del campo antes que naciese, nos dice acá. Antes. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y si no habría hecho llover, entonces ni las plantas del campo ni las hierbas del campo habrían nacido, ¿no es cierto? Por algo muy sencillo. Dice, y tampoco había hombre para que labrase la tierra. Entonces, esta creación, toda esta creación, las plantas, la hierba, nos está diciendo de que dependían de que un hombre labrase la tierra y, bueno, y que venga la lluvia, obviamente. Y dice que en ese momento, antes de que todo esto exista,
había un vapor que subía a la tierra, con el cual se regaba toda la faz de la tierra. Entonces esto es algo importante, porque nos habla de que la tierra, en realidad, en ese primer momento, no tenía nada, no tenía árboles, no tenía vegetación, no tenía hierba, no tenía nada. ¿Y qué pasó entonces con los días anteriores? ¿Qué pasó con todo el relato de todos esos otros días donde Dios estaba diciendo sea esto y fue esto, y vio Dios que era bueno, sea aquello y fue esto y vio Dios que era bueno? Fíjense, incluso si ustedes se ponen a pensar en el relato del primer día, en Génesis capítulo 1, Dios dice que crea la luz, la separa de las tinieblas, pero no dice que crea el sol, sino la luz. La separa de las tinieblas y dice, y fue el día, fue la mañana y el atardecer del primer día. ¿Cómo puede ser si no había sol, que es lo que a nosotros nos determina el atardecer, el amanecer y demás? No había ni sol ni luna en ese primer día, sino que vienen en el cuarto. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, entendemos de que el relato no es un relato físico-científico, sino profético. Es un relato simbólico, profético, de algo que habría de suceder a posterior, ¿no es cierto? Y también es otra de las pruebas. Todo el relato que Dios estuvo dando, y acá nos dice que en la tierra no había nada, que todo lo que relató en los días anteriores no estaba. ¿Por qué? Porque no había lluvia, ni había hombre para que trabajara la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en el relato de Génesis capítulo 1? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la Real Academia Española define ley. En este caso vamos a ver si coincide con este pensamiento de que Dios haya en realidad no estado haciendo una creación de forma práctica, sino estableciendo leyes que habrían de regir la creación. La Real Academia Española entonces nos dice respecto a la palabra ley, que viene del latín lex, legis, por eso viene de legislar. Dios es el legislador, ¿no es cierto? Dice regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. O sea, exactamente lo que nosotros hemos visto de Génesis 1 es esto. Dios estaba poniendo las reglas o las leyes por la cual la naturaleza se habría de someter a esas leyes, y con eso se habría de formar la tierra como la conocemos, ¿no es cierto? Esto es desde el punto de vista físico. Ahora, nosotros no somos solo físicos, no somos solamente una cuestión material, sino también espiritual. Entonces, tienen que esas leyes haber sido a su vez un reflejo de algo espiritual, y de hecho así lo es. Sigue diciendo la Real Academia Española: cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Bueno, tiene que ver con lo primero, ¿no es cierto? Dice, precepto dictado por la autoridad. ¿Quién es la autoridad en este caso? Dios. Por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Y esto, tomen nota acá, con la justicia, para el bien de los gobernados. Entonces, cada vez que en la Biblia vamos a leer justicia, el justo, por ejemplo, el justo por la fe vivirá, tu justicia es tal cosa, y etcétera. No existe justicia sin ley. Sin ley no hay justicia. Son conceptos sinónimos unos de otros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esa justicia o la ley dictada para la justicia es para el bien de los gobernados. De hecho, Dios mismo lo dice así. En Deuteronomio 30, 16, Dios les dice a su pueblo: obedezcan para que vivan.
para que se les haga bien y obtengan vida. En Deuteronomio 4 le dice exactamente lo mismo, que sus preceptos, sus mandamientos son para que alarguen sus días en la tierra. Fíjense si nosotros nos vamos a la definición que la universidad nos da. En este caso la Universidad FASTA, hablando sobre la ley natural, las leyes que rigen la naturaleza. Lo que nosotros estuvimos viendo de lo que se está hablando en este caso Génesis 2 o en todo Génesis 1, ¿no? La Universidad FASTA nos dice, el término ley natural se emplea a menudo como equivalente de las leyes de la naturaleza, denotando el orden que gobierna las actividades del universo material. En su aplicación ética estricta, la ley natural es la regla de conducta prescrita por el Creador en la constitución de la naturaleza, con la cual nos ha dotado. Fíjense, la misma universidad nos está diciendo que son leyes dictadas o prescritas por el Creador, que la ciencia ha descubierto. La ciencia, digamos, no las ha inventado. Lo que hizo la ciencia es, por medio del método científico, descubrir que existían, nada más que eso. Pero son leyes prescriptas por el Creador en la Constitución. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis 1? Si ustedes lo vieron. En Génesis capítulo 2, en el primer video, yo les dije que era Génesis 1, vamos a anotarlo acá, Génesis 1, 2 y 3, Génesis 1, 2. Estoy escribiendo con el mouse de la notebook, por esa razón soy un poco torpe a la hora de hacer los numeritos. Pero Génesis 1, 2 y 3 son esta constitución. Ellos conforman esta constitución. En Génesis 1 tenemos la declaración general, el preámbulo de la constitución, y después la redacción de los artículos. Y en Génesis 2 tenemos la finalización de esa redacción de artículos junto con la creación del hombre y demás, porque se establecen las leyes que los rigen a ambos. Y en Génesis 3 tenemos el inicio de esas leyes, que son como unas leyes temporales que se ponen al final de la Constitución, que se usan para que se rija la población por medio de esas leyes que son temporales hasta que la Constitución esté en su pleno auge. Y eso está en Génesis capítulo 3. Eso está narrado allí. Entonces fíjense cómo realmente encaja con el relato bíblico la definición de la universidad sobre leyes naturales. Y bueno, por algo la universidad vincula esas leyes con el Creador. No es casualidad que ocurra esto. Bien, veamos entonces. En la Universidad de Valencia nos dice: los científicos hacen uso de distintas herramientas de observación, estudio y catalogación de los cuerpos celestes. Con ellos tratan de alcanzar afirmaciones evaluables del funcionamiento de la naturaleza. Estas afirmaciones o teorías son conocidas como las leyes del universo. Volvemos a lo mismo, ¿vieron? Las leyes del universo es exactamente lo que los científicos van descubriendo con sus estudios. Estos son, se forman como las leyes científicas. Estas leyes científicas, ¿qué son? Dice, para ponernos en contexto, debemos saber qué es una ley científica. Cuando hablamos de ley científica, hablamos de una afirmación específica. Esta afirmación se sostiene en datos empíricos, o sea, datos comprobables, y se reduce a una ecuación matemática. Las leyes o teorías científicas están sometidas al método científico. Otros científicos deben poder comprobar la premisa llegando a idéntica conclusión. Bien, por esa razón es que son leyes, porque una vez que pasaron todo el método científico, una vez que
que los científicos ya hicieron toda su comprobación, lo hicieron por medio de la matemática, que son una de las ciencias exactas y demás, y los otros científicos pudieron hacer la prueba y llegar a la misma conclusión, se establece como ley. Es algo inamovible, es algo que no te va a dar otro resultado porque justamente es ley, ¿no es cierto? A eso es lo que nos está hablando la Universidad de Valencia y dice son las leyes del universo, las que rigen el universo. Por esa razón es siempre exactas, siempre iguales. Distinto, por ejemplo, cuando se discute sobre el tema de la creación y se habla, por ejemplo, de el Big Bang. El Big Bang no es ley, es teoría, ¿no es cierto? Los científicos han imaginado y han teorizado cómo podría haber sido la creación del universo sin Dios, ¿no es cierto? Pero es teoría. ¿Por qué? Porque no a todos les da los mismos resultados, no todos piensan igual. De hecho, hay tantas teorías de la creación del universo como científicos mismos, solo que tratan de unirse porque en una universidad vos tenés que seguir el pensamiento de la universidad. Y bueno, no quiero meterme en temas que tenga que explicar demasiado y irme del contexto de lo que estamos estudiando. Pero básicamente es eso, son teorías, como por ejemplo esta, la del Big Bang. Incluso podemos poner en duda los millones de años. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, por ejemplo, la datación por carbono 14, y esa datación tiene un límite de miles de años. Sin embargo, por medio de esa datación se hace traspolación. La traspolación es una suposición. Se hace traspolación y se sacan millones de años, cuando en realidad la prueba en sí nunca los daría. Y al mismo tiempo, esa prueba se basa en otras suposiciones. Por ejemplo, la prueba de carbono 14 se basa en que la cantidad de carbono existente en la prueba siempre, todos los años, de todos esos millones o miles de años que esté por medir, hayan sido siempre la misma cantidad de carbono. Bueno, y eso es un gran problema, porque si no fue así, entonces la prueba está adulterada. ¿Y qué garantía tenemos de que todas esas pruebas y todas esas dataciones con ese método no hayan sido adulteradas, ¿no es cierto? Bueno, esas son las diferencias de cuando hay opiniones a cuando hay una ley. Es muy diferente una cosa de la otra. Y lo que han descubierto los científicos son las leyes que Dios estableció en su palabra al inicio de la creación. Entonces podemos decir que Dios al principio estableció las leyes que regirían el universo y la humanidad con el tiempo. El universo y la humanidad. Y con el tiempo la ciencia descubre esas leyes y lo que es Israel, la nación de Israel, las recibe de forma escrita para su cumplimiento en el área espiritual. Entonces la ciencia descubre las leyes que rigen la materia y Israel recibe las leyes que rigen lo espiritual. Ahí podemos ver la gran diferencia entre un área y la otra, ¿no es cierto? Y por esa razón es que hablamos de esto como algo profético, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que dice, por ejemplo, Pablo a los romanos en el capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Acá está una gran diferencia que nos hace Pablo. La ley de Dios, la que fue dada a Israel, la que fue dada a su pueblo Israel, Pablo nos dice que esa ley es espiritual, pero que nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Y si esto es carnal, ¿no es cierto? Si esto es carnal, o sea, es material, entonces no va a ser fácil que se rinda a una ley espiritual, sino que en su esencia siempre va a ir por este otro lado, por la parte material. Y esa es la lucha. Después vamos a estudiar bien lo que dice Pablo en este capítulo, porque es fantástico la dinámica que Pablo nos plantea en Romanos 7.
Esa es la diferencia y la lucha que tiene esta ley que se rige por lo espiritual, a diferencia de la que se rige por lo material. Y eso es lo que el relato nos está dando, un relato que atiende principalmente a lo espiritual, pero que sí nos manifiesta que en un principio Dios estableció leyes para que rijan también lo material. Eso es sumamente importante para nosotros. Veamos entonces. En el verso 7 de Génesis 2 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces veamos esto. La palabra, cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, esta es la palabra hebrea 5397, que lo tenemos acá, donde en el diccionario Strong es la palabra hebrea neshama, que significa aliento, alma, espíritu, hálito que respira, respirar, soplo, vida, viviente. Entonces eso es lo que Dios impulsa en el hombre. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque después Dios en su palabra nos habla sobre el espíritu, y la palabra que utiliza en el Antiguo Testamento para espíritu es la palabra ruach, que la palabra ruach, que se traduce también como espíritu, también significa respiro, soplo, viento. También tiene estas mismas características, con un sonido diferente, con una pronunciación diferente, pero tiene el mismo significado. Y esto nos conecta con muchas profecías que ahora no es el objetivo estudiarlas, pero cuando, por ejemplo, teníamos un soplo apacible, cuando en Ezequiel nos habla de que Dios le dice al profeta que le ordene al espíritu que venga y entre en esos huesos secos, y viene de los 4 puntos cardinales como los 4 vientos de la tierra. Todo está conectado con esta palabra. Por eso es tan importante conocer también el hebreo, porque para nosotros hablar de aliento no es, nunca nos relacionaríamos necesariamente con el espíritu, pero sí hay en la Biblia un aliento, eso tiene que ver con el espíritu, porque sale de lo más profundo de nuestro ser, y es la esencia. Sin espíritu no tenemos vida, ¿no? Dice, entonces sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser es la palabra 5315 del Strong, del hebreo, que es la palabra nefesh, y es la palabra que realmente se traduce como alma, aliento, alma, anhelar, animal, ánimo, antojo, apetito, cadáver, contentamiento, todo lo que tiene que ver con la materia, ¿ve? Todo lo que es nuestro cuerpo. En otras Biblias está traducido, mejor traducido, y dice que el hombre fue un alma viviente. De hecho, hasta no hace mucho tiempo atrás se nos hablaba de esa forma, como el hombre como un alma. Incluso en los periódicos, en los noticieros se traducía, se colocaba, no sé, falleció alguien, falleció un alma, o fallecieron tantas almas, o tantas almas recibieron tal cosa. Y hasta no hace mucho tiempo atrás eso estaba incluido dentro de nuestro lenguaje, solo que ahora se ha perdido bastante ese significado, esa utilización, digamos, del alma, del lenguaje mismo, digo. Entonces, básicamente lo que la Biblia nos habla es que tenemos un cuerpo carnal, un cuerpo material, y esto lo podemos ver por ejemplo, en 1 Corintios 15:14, donde Pablo mismo nos dice: se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, carnal, y hay cuerpo espiritual. O sea, Pablo nos está diciendo que nuestra carne es un cuerpo. ¿Por qué? Porque nos contacta, tenemos los sentidos para recibir información de nuestro ambiente, de lo que nos rodea. Recibimos si hay frío, si hay calor, si tenemos hambre, si no tenemos hambre.
etcétera. Todas las sensaciones habidas por haber para que nosotros podamos tomar una decisión respecto a este mundo que nos rodea. Y también hay cuerpo espiritual. ¿Y qué hace el cuerpo espiritual? Hace exactamente lo mismo, solo que no dándonos información de la parte material, sino dándonos información de la parte espiritual. Y así nosotros podemos tomar una decisión que atienda a esa parte, a la parte espiritual. Entonces, cuando nos hablan de Dios, de Jesús, de la Biblia, etcétera, nosotros hemos de tomar una decisión si queremos o no hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Es lo mismo cuando ustedes escuchan un estudio bíblico o estudian la Biblia por su cuenta, que eso sería lo ideal, lo mejor. No escuchar opiniones ajenas, sino formar la opinión propia. Cuando ustedes estudian, lo que ustedes están ingresando en su conocimiento lo están llevando a la parte espiritual, lo deben llevar a la parte espiritual para que por medio de ese cuerpo espiritual ustedes tengan también sentimientos, tacto, que puedan tener gusto, que puedan ver, etcétera, para así tomar una decisión de qué es lo correcto y qué no, qué nos lleva a Dios y qué no. Y a su vez, tenemos que decir que el cuerpo carnal, la Biblia nos dice que lo forma Dios del polvo. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, de hecho acá mismo lo dice, formó Dios al hombre del polvo. Y en Génesis 3:19 le dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios da una sentencia para esta parte, para el cuerpo carnal. Y a su vez, el cuerpo espiritual no es algo que nos pertenezca, no es algo que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Nos dice en Eclesiastés 12:7 que el espíritu, cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios porque es de Dios, nos dice en Eclesiastés. Entonces, le pertenece a Dios porque Él nos forma del polvo de la tierra y volvemos a esa tierra y Él sopla el espíritu en nosotros. Y por tanto es de Él, le pertenece a Él. Y al fusionarse el espíritu, o sea, al tener ya los dos cuerpos, allí el hombre es un alma viviente. Entonces el alma somos nosotros, es nuestra esencia misma, es lo que realmente somos cada uno de nosotros. Entonces somos un alma, ¿no es cierto? Acá tendríamos que ir y leer Romanos capítulo 7 y capítulo 8, porque Pablo aquí nos está hablando muy bien de esta dinámica del cuerpo. De hecho, vamos a ver, vamos allí. Romanos 7. Bueno, veamos entonces qué es lo que nos dice Pablo acá. Nos habla primero de que somos libertados de la ley de Dios. ¿O no? Bueno, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? O sea, les hablaba a personas que estaban viviendo conforme a la ley que se suponía que la conocían. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, que los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿No es cierto? En tanto que el hombre vive, está la ley enseñoreada de él. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ésta será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios,
porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, aparentemente Pablo acá nos está diciendo de que la ley pasó, ¿no es cierto? Como muchas veces entendemos, de que la ley nos esclavizaba o que la ley nos enseñoreaba, nos hacía sus esclavos básicamente. Entonces dice que lo compara a la ley con una mujer que está casada, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Israel, cuando estuvo en el Sinaí, eso lo pueden leer en el libro de Éxodo, cuando Israel está en el Sinaí, Israel hace un pacto de matrimonio con Dios. Por esa razón suben, Moisés desciende y hace subir a los líderes de Israel en representación de todo el pueblo para que cenen con Dios, y se ve allí la montaña se transforma como si fuese un cielo. Eso lo pueden leer en Éxodo. Entonces Israel se casa con Dios, pero después tenemos a Dios divorciándose de al menos de la nación norte, la parte norte de Israel, que era la casa de Israel. Y esto lo declara en Oseas, por ejemplo, donde Dios le da carta de divorcio a la parte norte, a la casa de Israel. ¿Y por qué? Porque era adúltera, lo compara con una prostituta misma, ¿no? Dios le da carta de divorcio. Después, cuando viene Jesús, viene y dice: yo no he venido sino es por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él venía a rescatar a aquellos de los cuales se había divorciado antes, y él, para poder volver a casarse con ellas, necesitaba morir. Necesitaba romper, quebrar el pacto, que ya lo había quebrado Israel antes, pero necesitaba él morir para que la ley se cumpliese y volver a nacer, para volverles a dar la oportunidad de ser nuevamente, formar parte del pueblo, nuevamente poder casarse con aquel a quien amaban, ¿no? La Biblia entera es una historia de amor en sí. Y cuando nosotros vemos acá al final de lo que Pablo está hablando, Pablo dice: pero ahora estamos libres de la ley. Entonces, claro, cuando muere Jesús, podría decirse que ellos estaban libres de ese compromiso que tenían en la ley, ¿no es cierto? Pero a su vez dice: por haber muerto a aquellas que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, dice, bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, habla como que ahora ya no vivimos más por la letra, ya no vivimos más por pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice, y dice que esa ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Y dice que ahora vamos a vivir en el espíritu y no bajo un régimen viejo de letra. Entonces, wow lo que dice Pablo. Pero lo que tenemos que entender es a qué se estaba refiriendo Pablo. Porque está hablando de esta dinámica de la carne, lo material, las pasiones que nos llevan a hacer el pecado, como también de la parte del espíritu. Vieron que es estas dos posiciones, espíritu, carne, y que decido por una por la otra, ¿no? Y nos dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, entendamos esto que dice Pablo acá. Pablo está diciendo que si la ley no me dijera, no me marcara la ley qué es pecado, entonces yo no tendría ni idea de qué sería pecado, ¿no es cierto? Y eso está en consonancia con lo que dice 1 de Juan 3:4, donde Juan dice: pecar es transgredir la ley. Entonces, claro, si la ley me marca qué es lo que es pecado, obedecerla me aleja del pecado, y pecar es no obedecer la ley.
Y exactamente las mismas palabras de Pablo acá, ¿no es cierto? Entonces ya vamos teniendo una gran diferencia, porque si Pablo nos dice que para mantenernos en pecado, o sea, para conocer qué es pecado, yo necesito la ley, entonces, ¿por qué me está diciendo que ahora ya estamos libres de la ley? ¿No es cierto? Bueno, vamos a seguir leyendo, tal vez se aclara un poquito más el concepto. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Fíjense lo que nos dice acá Pablo. Pablo nos dice, la ley es buena. La ley marca, nos dice, esto es bueno y esto es malo. Es como un niño, cuando al niño vos no le decís nada de qué hacer y qué no hacer, el niño va y hace y se siente libre y tal vez toca lo que no tenía que tocar, pero no le lleva mucho la punta y después lo deja y sigue. Entonces, en esa inocencia, el niño no está en realidad desobedeciéndote a vos como padre. Pero en el momento que vos como padre le dijiste al niño, no toques acá, esto no lo hagas, el niño automáticamente se va a ver tentado a tocar. ¿Por qué me dicen que no toque? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y va a verse todo el tiempo con una vocecita en su cabeza que le dice, andáyase, experimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la dinámica que Pablo nos está diciendo aquí, donde dice, tomando ocasión, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y eso es lo que Satanás hizo con Adán y Eva. Cuando Satanás va y le dice, Eva ni siquiera se le había cruzado comer de la manzana, perdón, comer del fruto, no era una manzana, comer del fruto de ese árbol, nunca se le habría cruzado. Y va y Satanás y dice, ¿así que Dios te dijo que no comieras de este fruto? Era la ley. ¿Así que Dios te dijo que no hagas esto? No, pero no pasa nada. ¿Así que Dios te dijo que tenés que guardar el sábado? No, pero no pasa nada, todos los días son del Señor. ¿Así que Dios te dijo que no tenés que comer cerdo? No pasa nada. Mira las palabras de Pablo. Come de todo en la carnicería. Entonces son medias verdades que intentan llevarte a no cumplir la ley. Entonces, el pecado, tomando ocasión del mandamiento, tomando el mismo mandamiento como impulso, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué está muerto el pecado sin la ley? Porque simplemente nosotros vamos a estar pecando, no porque no pequemos, sino porque vamos a estar pecando y no vamos a ser conscientes de eso. No va a tener en nosotros el peso de la culpabilidad esa. En cambio, en el momento que, por ejemplo, Adán y Eva comieron de ese fruto, ellos se hicieron conscientes de su actuar, por tanto ahí el pecado los esclavizó para sí. Por esa razón Jesús mismo les dijo que son esclavos de aquello a lo que están obedeciendo. Perdón, no Jesús, Pablo. Que son esclavos de aquellos que obedecen, ya sea al pecado para muerte o al espíritu para vida. Dice Pablo en el 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ya hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó ser para muerte. Entonces miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está reconociendo que la ley, el mandamiento que Dios da en su ley, era para vida. Ese fue el objetivo principal, el objetivo que Dios tenía. Por esa razón, fíjense, cuando Dios le habla a Adán, le dice, no comas de este árbol porque morirás. Si lo hicieres, morirás. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Dios? El objetivo de Dios era que Adán viva. Pero en el momento en que supo qué era lo que no tenía que hacer, el pecado cobró fuerza, el pecado revivió en él, el pecado cobró fuerza y causó en él muerte al desobedecer, claro. Dice, y a mí, dice, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, a Adán mismo le resulta para muerte. Dice, porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me engañó, como a Adán y a Eva, pero
y por él me mató. Por el engaño me mató. De manera que la ley a la verdad, y fíjense lo que dice Pablo, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado. ¿Por qué Dios permitió entonces? Esta es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Por qué Dios tuvo que colocar ese bendito árbol para darle, si no hubiese estado el árbol del bien y del mal en el huerto, entonces no habría pecado y estaríamos todos en el Edén? Esa es la gran pregunta. Sin embargo, fíjense lo que dice acá. En ninguna manera quiere decir que eso sea malo. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, para demostrar nuestra misma naturaleza y que nosotros podamos ir en contra de nuestra misma naturaleza, o sea, de lo que obra en nosotros, ir en contra de eso y demostrarle a Dios de que realmente le amamos, dice, para eso fue colocado ese árbol, para que nosotros podamos ver que en realidad no somos tan buenos como creíamos, y podamos esforzarnos y reconocer que Dios sí es bueno, que Dios sí es vida, y podamos reconocerlo a Él y ponernos a nosotros mismos en nuestro lugar. Básicamente es eso lo que el Pablo nos está diciendo. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Fíjense, Pablo en ningún momento está diciendo que la ley sea mala, muerte, esclavitud, ni nada por el estilo de lo que siempre dicen que Pablo dijo. En realidad nunca lo dijo Pablo. Sino que usa un juego de palabras que tal vez pueda confundir. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, esto es exactamente lo que dijo Juan en 1 Juan 3:4. Dice que pecar es transgredir la ley. Entonces, por esa razón, si no existiera el pecado, ¿cómo sabríamos que somos pecadores? No lo sabríamos. Y de eso habla Pablo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y fíjense lo que dice acá Pablo, es tremendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Wow! ¿Qué pasó entonces con lo que dijo Pablo acá? Dice, no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Apa! Y acá nos está diciendo que la ley es espiritual. Entonces, si servimos bajo el régimen del espíritu, tendríamos que servir bajo una ley espiritual. Entonces está hablando de dos leyes. No está hablando de la misma ley, entonces Pablo. Dice, más yo soy carnal, vendido al pecado. Y acá es donde él va a empezar a aclarar un poquito el panorama. Vieron que estamos hablando del mismo concepto, Dios creando leyes que atienden a lo físico y leyes que atienden a lo espiritual. Y eso es exactamente, nuestro cuerpo físico, carnal, material, está sometido a leyes que atienden a eso, a lo carnal, a lo material, a lo físico. Pero nuestro cuerpo espiritual debe estar sometido no al cuerpo físico, carnal y espiritual, sino a una ley espiritual que atienda a la voluntad misma de Dios. Dice, más yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es pecar? Según 1 Juan 3:4, transgredir la ley. O sea, la ley es espiritual y si no la obedezco, entonces estoy siendo alguien vendido al pecado. Básicamente es eso, ¿no? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, hay mucha gente que dice aborrecer el pecado, pero si no estudia y no conoce la ley de Dios, ¿cómo es que sabe si está o no está en pecado? Porque si la ley es la que determina qué es pecado y qué no, entonces yo debo conocerla y practicarla para apartarme del pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Si no estudian la ley, entonces
esto no lo van a saber con total seguridad, sino hasta que se encuentren cara a cara con Dios. Y Él les diga si la ley era buena o mala, ¿no es cierto? Pablo está diciendo esto: la ley es buena. Y con mi actuar, cuando peco, en realidad lo que hago es exaltarla. Lo que hago es decir, bueno, la ley tenía razón. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pecar es transgredir la ley, la transgresión que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y vieron? Esto es lo que heredamos de Adán. Cuando ellos transgreden la ley de Dios, ellos se hacen esclavos, se esclavizan, o esclavizan más bien su carne, su cuerpo, al pecado, a la desobediencia, a Satanás mismo. Y de ahí es que Satanás, el pecado, toman poder sobre el hombre, pero eso cambia cuando viene Jesús. No estoy hablando todavía de lo que hizo Jesús, sino más bien de esto, de cómo ha funcionado esta dinámica en nosotros. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjense lo que dice Pablo, que él se deleita en la ley de Dios. Hay muchos que dicen, no, la ley de Jesús. No, él está diciendo la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Vieron que Pablo en realidad estaba hablando de dos leyes? Y no siempre habla de la ley de Dios. No siempre que menciona ley se refiere a la ley de Dios, sino que tenemos que ver el contexto. Entonces, veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque desobedecer, porque la paga del pecado es muerte. La desobedecer la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. Por una sencilla razón, si Dios es juez y toda justicia y todo juez, todo legislador se rige por medio de una ley, bueno, desobedecer la ley es muerte, obviamente. Como en nuestra sociedad, desobedecer la ley es prisión, es esclavitud en una prisión. En otros épocas o en Estados Unidos, en algunos sectores de Estados Unidos, desobedecer la ley te puede llevar literalmente a la muerte. ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más Dios exigirá el pago justo por ley? Romanos 7:25 dice, gracias yo doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow, y pareciera que Pablo nos está dando la fórmula de cómo vivir. Y hay muchos que han malentendido esas palabras de Pablo, diciendo, bueno, en mi mente sirvo a Dios y lo que hago con mi cuerpo no importa. Hay muchos que usaron esa doctrina para hacer lo que le plazca, pero total en la mente el pecado no llegaba. Y eso es una aberración de las palabras de Pablo. Dice en 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, si él era pecaminoso, él era pecador o no obedecía a Dios, y por esa razón era pecador, como lo vimos antes, entonces los que andan conforme a la carne son los que pecan, ¿no? Los que andan conforme a que tu cuerpo te diga, come esto, no importa si no es de la ley de Dios, adora este día y no este día, no importa si no es de la ley de Dios, mentile a tu hermano, total, no importa, etcétera. Etcétera. Así lo podemos llevar a todos los mandamientos de Dios.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que dijo Pablo en el verso, en el 7:7? Dice que la ley es espiritual. La ley rige en el Espíritu. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Vieron que son diferentes? Y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, en la carne, perdón. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Qué era imposible para la ley? Para la ley era imposible darnos vida, porque nosotros estábamos muertos ante la ley, ¿no es cierto? Porque la ley exigía que uno, sigue exigiendo, que uno la obedezca en su totalidad. Y no había uno que lo hubiese hecho. Veníamos de una descendencia de muerte. Adán murió en espíritu. Él se separa su espíritu de Dios. Por tanto, muere el espíritu de Adán. Estaba separado de Dios. Y no podía engendrar vida. Alguien que está en muerte no puede generar vida. Y por tanto era imposible que por medio de la ley hubiesen alcanzado esa vida. Porque ya desde el nacimiento mismo estaban en muerte. Entonces por esa razón era débil por la carne. Porque simplemente estaban ya muertos, ya sentenciados antes de empezar a obedecer la ley. Y por esa razón fue necesario Cristo. Porque Él, en su nacimiento, Él nace por la simiente de la mujer, como lo dice Génesis 3:15, por la simiente de la mujer y no por la simiente de Adán. Por esa razón Jesús es visto como el segundo Adán, y de eso habla Pablo en Hebreos. Él es visto como el segundo Adán. Y él, al no nacer en muerte, y desde un primer momento de su vida, él cumplió con todo lo establecido en la ley, circuncidado al 8º día, con un nombre hebreo. En su nombre estaba incluido el nombre de Dios. Guardó toda la ley al punto tal de que no se halló pecado en él. Pecar es transgredir la ley. Entonces en él no se halló transgresión de la ley. Y muchos dirán, pero Jesús porque trabajó en el sábado. No, hermanos, no hizo absolutamente nada de eso. Él trabajó de acuerdo a la perspectiva de los fariseos, que ellos incluían, ellos te decían, levantar este lápiz es trabajo. Bueno, eso es tu perspectiva. Para mí trabajar y cavar una zanja, qué sé yo. Dios dice en su palabra, no trabajen, no pone en su palabra qué es trabajo y qué no es. Ahí está tu perspectiva. Y eso es lo que Jesús hizo. Él lo que hizo fue no trabajar. O por ejemplo, cuando los discípulos estaban recogiendo los granos de trigo en el campo y los fariseos fueron y dijeron, ¿por qué tus discípulos no cumplen con las costumbres? No dice con la ley, le dicen con la costumbre de nuestros ancianos. No dice con la ley, son costumbres, son tradiciones e interpretaciones. No necesariamente el mandamiento. El mandamiento dice no trabajar. ¿Qué sería cuando ustedes van al campo, se agarran y despigan, sacan los granitos de una espiga de trigo? ¿Ustedes creen que eso es trabajo? No es trabajo. En todo caso te estás alimentando. Lo que hubiese sido trabajo es que hubiesen segado, cortado todo el campo y sacado los granos para guardarlo. Eso es trabajo. Eso es total y completamente otra cosa. Entonces tenemos que saber el contexto y saber leer e interpretar bien la Biblia. Entonces Jesús muere sin pecado y por esa razón es que lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, porque Él hizo lo que nosotros no estábamos pudiendo hacer por la descendencia que teníamos, porque descendíamos de alguien que ya estaba en muerte, dice. ¿Y para qué hizo esto Jesús? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley?
Dios dijo, cumple, obedece y vivirás. Esa era la justicia de la ley, ese era el objetivo de la ley mismo, para que eso se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven la dinámica? Cuando nosotros obedecemos, no quiere, a ver, vamos a tener errores, sí, más vale, yo me equivoco montones de veces, no somos perfectos. Ahí, esa es la razón por la cual nosotros no logramos hacer lo que hizo Jesús. Y Él cumple, Él suple nuestras carencias. Esa es la diferencia, pero no quiere decir no cumplir con la ley. Quiere decir cumplir con la ley y Jesús suple lo que la debilidad nuestra. Él suple lo que nosotros no alcanzamos, no logramos conseguir. Fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, que lo que era Espíritu, la ley es Espíritu, dice, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces fíjense que Pablo nunca habla en contra de la ley, sino a favor, la exalta, la lleva a un nuevo nivel. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué era el Espíritu? La ley es espiritual, dijo Pablo. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está la dinámica de la que estábamos hablando con Pablo. Somos un cuerpo carnal que ya tiene una maldición, y es que iremos al polvo. Nuestra alma tiene que tomar decisiones de la información que le brinda este cuerpo. Come, alimentate, hace esto, hace aquello, te gusta esta parte, etc. A su vez, nuestra alma, ahora como cristianos, está vinculada a nuestro espíritu. Y el espíritu, que es de Dios, que atiende a la ley de Dios, que nos testifica de Jesús, etc., nuestro espíritu también le va a dar información a nuestra carne, y nuestra carne va a tener, nuestra alma, perdón, y nuestra carne va a tener que tomar una decisión. O hago esto, o hago esto. Y eso es nuestro día a día. De eso es de lo que estaba hablando Pablo. Pablo nos dice de que esto no quiere someterse a la ley de Dios. Esto sí se somete a la ley de Dios, y que nosotros decidimos por uno o por otro. Cuando obedecemos al pecado, estamos esclavos de la carne. Cuando obedecemos a Dios, estamos sujetos al Espíritu. Y este Espíritu, como es de Dios, este habrá de resucitar. Y si yo estoy sujeto, atado, amarrado a la carne, no resucitaré con él. Pero aquellos que están amarrados al Espíritu en obediencia, resucitarán en aquel día. Esa es la dinámica. Es tan simple como eso lo que Pablo nos estaba explicando en Romanos 7 y 8. Y sigue hablando al respecto. Por esa razón después viene a hablar Pablo de que somos coherederos junto con Cristo. Porque bueno, justamente si nosotros estamos en obediencia y resucitamos, entonces seremos coherederos con Él.
En el 8, en Génesis 2:8 nos dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que Dios hace crecer un huerto para que el hombre viva. No era toda la creación como a veces pensábamos, ¿no? Dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora bien, muchos han buscado el tema de dónde está ubicado el Edén, ¿no es cierto? Y buscaban, acá tenemos en el río Éufrates, acá tenemos al Nilo, y entraban a buscar y dice: el Edén tiene que haber estado en esta zona, porque está entre medio de esos ríos, y aunque no se logra encontrar los otros y demás. Sin embargo, cuando nosotros leemos el relato bíblico, lo que nos dice que el Edén, dentro del Edén, ¿ven? Como acá en este dibujito, dentro del Edén había un río, dice, y ese río se divide en 4 brazos. Cuando sale del Edén, fuera, o sea, ya fuera del Edén, ese río se dividía en 4 brazos. Y estos brazos formaban 4 ríos, ¿ven? Que son estos. En realidad, lo que nosotros estamos viendo acá son los brazos o ríos después del Edén. Dice: y salía de Edén un río. Salía, ¿ven? Salía, no es que se divide dentro. Salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. O sea, saliendo del Edén se reparten 4 brazos. Si tenemos el Éufrates acá, por ejemplo, entonces quiere decir que el Edén tal vez estaba por esta zona. Tal vez el Edén estaba por esta zona. Tal vez. Son todos tal vez. ¿Por qué? Yo acá no quise poner demasiado del tema, porque no me quiero ir de lo que realmente quería transmitir en el video. Pero acá tendríamos que ir y estudiar la teoría de Pangea. No sé si ustedes la habrán escuchado o no, pero vamos a ver si no la escucharon. Les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar aquí. Vamos a poner Pangea. Esta teoría nos dice, hay toda una explicación científica del por qué se llega a esta conclusión. Tiene que ver con las cordilleras interoceánicas y demás. Pero esta teoría nos habla de que la Tierra en algún momento estuvo toda una sola masa de tierra. ¿No es cierto? Fíjense, esta es una ilustración de lo que podría haber sido Pangea en aquel entonces. Toda una sola masa terrestre que después posterior se va dividiendo. ¿Ven? Acá tienen, por ejemplo, las divisiones de todo eso. Se va dividiendo. ¿Cómo es que ocurre esa división? Bueno, con el diluvio. El diluvio universal nos habla de la ruptura de las fuentes de la Tierra, y ahí es que se divide. Hay toda una muy, muy linda esa teoría. Explica cómo en realidad esto jamás lo vamos a encontrar. Lo que hoy quedan son los vestigios de lo que alguna vez fue el Edén. Por tanto, queremos conocer con exactitud cómo fue y dónde estuvo el Edén. Esperemos que Jesús vuelva y restablezca todo. Antes de eso vamos a tener solo teorías. Pero bueno, esto quería resaltarlo lo del relato bíblico. Y nos dice acá, nos habla del árbol de vida. Fíjense, este árbol de vida lo tenemos acá.
Bueno, esto obviamente es una representación, obvio que sí. Pero es una representación del árbol de vida. Si ustedes van y leen el relato bíblico de cuando Dios le dice a Moisés que construya la menorá, el candelabro de 7 brazos, todos los elementos que tienen son de un árbol. O sea, las basas en la cual se iba a prender las luces eran como la flor de un almendro. Era la flor de un almendro. Tenía las hojas, todo era como un árbol de almendro. ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué tendría que Dios haber elegido ese árbol? Bueno, uno porque era muy codiciado, no era cualquier cosa. Y la otra es que es el primero en florecer, el primero de todos los árboles en florecer. ¿Por qué? Porque este árbol, esta menorá, lo representa a Jesús. A Jesús, cuando tenemos la aparición de Jesús en el libro de Apocalipsis, nos dice que Jesús tenía los 7 espíritus de Dios. Estos mismos 7 fuegos, estas mismas 7 luces, los 7 espíritus de Dios, 7 cuernos, como 7 momentos en la historia donde Él ha gobernado. El cuerno habla de gobierno, autoridad. Y eso es exactamente lo que pasó. Y así tenemos todo para que ustedes puedan entender mejor lo del número 7, tienen que ir y ver la parte 2 de la primera parte de Génesis 2. La primera parte. Génesis 2 va a estar dividido en 3 videos. La primera parte, la segunda y esta que sería el final de Génesis 2, este video. Entonces tendrían que ir al canal y buscar esa parte donde hablo toda la simbología del número 7. Pero básicamente este es el árbol de vida, o una de las representaciones del árbol de vida, que básicamente es Jesús. Él es el árbol de vida que estaba en medio del huerto del Edén. Bien. Entonces dice en el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieras, ciertamente morirás. Y bueno, y no nos dice exactamente dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí nos dice dónde estaba el árbol de la vida, ¿no es cierto? Sí nos dice eso, pero no dónde estaba el árbol de la ciencia del bien, el conocimiento del bien y del mal. Entonces podemos hablar de ese árbol como simbólicamente una decisión que la podés tomar en cualquier momento. Decidir no obedecer la ley de Dios lo podés tomar en cualquier momento, no importa dónde estés. Pero decidir obedecer la ley de Dios está marcado, tiene un lugar fijo, un lugar apartado. Ya tiene un destino marcado, está bien clarito dónde hay que ir. Eso es una gran diferencia. Fijémonos, por ejemplo, si nosotros hablamos entonces del árbol de vida como Jesús. De Jesús, ¿qué es lo que nos dice primero en Juan 1:1? Jesús dice que es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. ¿Cuál es la palabra de Dios? Bueno, Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por esa razón esto representa a Jesús, ¿no es cierto? Que era lo único que iluminaba el lugar santo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el momento que el salmista escribe los salmos, lo único escrito, la única palabra de Dios escrita era la ley de Dios. Entonces tenemos que verlo como que esto es la Torá, representa la Torá. Fíjense que Pablo nos dijo que la Torá o la ley es espiritual. Y estos son los 7 espíritus de Dios. Entonces la palabra Torá, que se ha traducido como ley, fíjense, es el diccionario Strong 8451 y significa derecho, dirección, enseñanza legal o ley. Fíjense que al final de todo
es la palabra ley. Pero como para nosotros, en nuestra cultura, la palabra ley tiene una connotación negativa y la mayoría de la gente entiende que la ley de Dios era, digamos, como para esclavitud y demás, que es lo que hablábamos recién con el relato de Pablo, que muchos han confundido. Entonces, es ley y es malo. No. Dios con la ley lo que quiso hacer es una enseñanza, darnos dirección, darnos derechos. Eso es la ley de Dios. Ese era el objetivo real. Por esa razón lo que dice Pablo acá en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y eso está en consonancia, como dijimos antes, en 1 Juan 3:4, donde dice: el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición de pecado. ¿Alguna vez alguien le pregunta qué es pecar? Bueno, díganle esto: pecar es transgredir o hacer infracción, no obedecer la ley de Dios. Entonces eso es pecado, y por esa razón Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. No porque la ley sea mala, sino porque la ley nos marca y nos dice: esto es pecado, alejate de ahí, así conseguís vida. En Deuteronomio 30:16, esto es lo que yo les decía recién, Dios les dice: guarda mis mandamientos, o en este caso es Moisés hablando, guarda sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Fíjense lo que dice Jesús mismo, Mateo 19:17 dice: si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Exactamente lo mismo que dijo Moisés acá. ¡Wow! De Jesús nos dicen: no, Jesús vino a abolir la ley para poder así adquirir vida. Y Jesús está diciendo: no, si quieres adquirir vida, guarda los mandamientos. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es que Jesús se puede contradecir a sí mismo? ¿O Pablo está contradiciendo todo lo que dijo Jesús? Fíjense, miren, Apocalipsis 22:2. Dice: en medio de la calle de la ciudad, esto está hablando ya de cielos nuevos y tierra nueva, En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. 12 frutos, ¿por qué? Porque esto es las tribus de Israel. Porque siempre tiene que ver con Israel, todo, y esto lo tenemos incluso hasta el Apocalipsis. Y dice que sus hojas, las hojas del árbol, eran para sanidad a las naciones. Si nosotros vamos y leemos Proverbios 3, yo por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer ahora, Proverbios 3 nos habla de la obediencia, de ser sabios y ser obedientes a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y dice que si nosotros tenemos obediencia, adquiriremos sanidad. Por esa razón acá nos dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Nosotros somos malditos, y eso tendríamos que ir y leer Deuteronomio 28, donde habla que de las bendiciones para la obediencia y las maldiciones en la desobediencia. Obediencia y desobediencia, ¿qué? A la ley de Dios. Así lo dice el mismo Deuteronomio. Y por esa razón en Proverbios se habla de si obedecemos, si somos obedientes, adquirimos sanidad. Pero si no obedecemos, en realidad estamos en maldición. Entonces tenemos enfermedad. Esa es la dinámica de la Biblia, y Jesús mismo estaba hablando de esa dinámica. Sigue diciéndonos en Génesis 2, ahora ya para finalizarlo. Desde el 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense, vamos a hacer un freno acá. Dice que no se halló ayuda idónea para él, para Adán. Entonces tendríamos que entender qué es lo que es ayuda idónea. La palabra que se usa acá como idónea
A la palabra ayuda es la que nosotros conocemos, la mayoría de ustedes conocen, la palabra eser. De ahí viene la palabra que tanto se pronuncia Ebenezer, en donde eser es la palabra ayuda. Pero acá lo que nos compete es la palabra idónea. Esta es la palabra del hebreo 5049 y significa, es la palabra neged y significa opuesto. Entonces lo que Dios está diciendo es que iba a ser ayuda opuesta para Adán. Y fíjense que incluso dentro de nuestra concepción usamos un dicho que refleja mucho de esto. Y es que dicen los polos opuestos se atraen. Eso es un dicho que tenemos, al menos acá en Argentina. Y dice los polos opuestos se atraen. De hecho, refleja esto, son opuestos. Y es lo que la palabra son idóneos. Cuando son opuestos, son idóneos. El uno para el otro. Aunque en eso hay muchos dramas a veces, hasta que logran congeniar, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra idóneo la define como adecuado o apropiado para algo. Normalmente, cualquiera de nosotros, cuando vemos agua y aceite, cuando vemos los opuestos, jamás pensaríamos que podrían funcionar. Normalmente en nuestra mentalidad ver algo opuesto sería esto. Esto sería lo opuesto para nosotros. Esto es nuestra mentalidad. Esto sería opuesto. Y nuestro comprender de idóneo o de adecuado y apropiado sería una pareja que esté funcionando. Eso es nuestra mentalidad. Sin embargo, gracias a Dios, Él dijo, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y para Dios, tanto opuesto como adecuado son lo mismo y ambos significan esto. Esto es idóneo. Fíjense, el hombre está mirando hacia un lado, la mujer está mirando hacia otro, ambos orando. Ambos en oración. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se están mirando hacia lados opuestos ambos? Lo que pasa es que la parte más vulnerable del hombre es esto, su espalda. Como así también la parte más vulnerable de la mujer es esta, su espalda. ¿No es cierto? Ambos están cubriendo las partes más vulnerables del otro y juntos se están fortaleciendo. Juntos se fortalecen. Eso es idóneo. Porque si tenemos todo el tiempo a alguien que nos da la razón en todo, nos va a dar la razón incluso en nuestro error. Incluso cuando nos equivoquemos, vamos a tener a esa persona diciendo, no, sí, dale para adelante, vos no te equivocaste. Y eso no es saludable. Eso no nos hace avanzar, eso nos hace estancarnos en nuestras vidas y nos puede llevar a grandes confusiones, a grandes errores. Entonces eso no es idóneo. Lo idóneo es lo opuesto, para tener así un punto de vista diferente de las cosas. Y en eso opuesto puede tener la razón, como puede que no, pero nos va a hacer ver las cosas de otra perspectiva. Y realmente la mujer hace eso. La mujer idónea hace eso. La mujer idónea le da un punto de vista diferente al hombre. Y un hombre que realmente sea reflejo del carácter de Dios, será un hombre que no va a ser autoritario, sino amoroso. Será un hombre que va a escuchar y valorar la opinión de su mujer. Será un hombre totalmente apartado del machismo, pero sí sabiendo que tiene la responsabilidad de tomar la decisión en su hogar, como así también de guiar a su hogar a delicados pastos, a buenos pastos. Así es Dios con nosotros y así debemos ser nosotros con nuestra mujer. Eso es ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace Dios? A su vez,
Dios, para crear la ayuda idónea, nos habla de algo fantástico, algo hermoso. Entonces dice que no se halló ayuda idónea para él. Dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. La palabra sueño, la palabra cuando habla de caer en un sueño profundo, tiene que ver con la muerte. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de los muertos? Los muertos duermen, dice Pablo. Pablo mismo está hablando de que los muertos duermen. Los muertos en Cristo, ellos duermen. ¿Por qué? Porque aguardan la resurrección. Algunos para vida eterna, otros para confusión perpetua, dice la Biblia. Pero ellos duermen y nada saben, dice. Entonces, y Dios hizo caer, Dios hace morir, hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó, dice, una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, hace una herida y después la cierra, la cicatriza. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y acá tenemos un juego de palabras que yo no lo anoté acá, pero es hombre, acá en este caso es Ish, y mujer es Isha. Porque es, digamos, una característica, un detalle que tiene el hebreo, que siempre está haciendo juegos de palabras para aprofundar los significados, y es que realmente están unidos cuando son el hombre y la mujer, cuando son idóneos, realmente están unidos, son verbos, son sinónimos. En este caso sinónimo para el lado masculino y femenino. Dice, y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Wow. ¿Por qué digo wow? Porque fíjense acá en esta imagen, esto era lo que Dios hizo acá, es esto. Así como Jesús cae en un sueño profundo y a él le insertan para poder saber si estaba en ese sueño, a él le hacen una herida en un costado. Eso era el reflejo de lo que en lo espiritual estaba sucediendo. A Jesús le pasa exactamente lo mismo que a Adán. Por esa razón él es el segundo Adán. Le hacen una herida, hay derramamiento de sangre, le hacen una herida, y por esa herida es que se forma la mujer. Si Jesús no hubiese pasado por la muerte, si Jesús no hubiese pasado por el derramamiento de sangre, no habría entonces ahora posibilidad de una esposa, posibilidad de esa ayuda idónea. No existiría esa ayuda idónea, y realmente no se habría encontrado para el segundo Adán ayuda idónea si no se hubiese pasado por este proceso, porque no habría podido haber formación de esa ayuda idónea sin ese derramamiento de sangre. Por lo que explicamos recién con Romanos 7, porque habrían estado siempre sumergidos, esclavos del pecado, y nunca habrían querido vivir en lo espiritual, no habrían podido vivir en lo espiritual, no habrían logrado cumplir la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es Cristo, la ley es Jesús. Él es la ley hecha carne, que vino para cumplir la misma ley, lo que Él mismo exigía, lo vino a cumplir, a darle un cumplimiento, para que así ahora nosotros tengamos la oportunidad. ¿Por qué digo oportunidad? ¿Por qué hago este énfasis? Porque si nosotros no vivimos esa oportunidad de la forma correcta, pueden perder su salvación. Sí, claro que la pueden perder. Pablo mismo decía, no sea que yo, habiendo sido heraldo de muchos, pierda esta salvación tan grande. Pablo mismo lo decía. ¿Y quién de nosotros se podría comparar a Pablo? Él decía, Pablo mismo decía, en cuanto a la ley irreprensible, decía Pablo. ¿Quién de nosotros podría compararse a él? Entonces, por esas mismas razones que era necesario que Jesús muriera en la cruz, para así tener
esa ayuda idónea. ¿Y somos lo opuesto a Él? Claro que somos lo opuesto a Él. Él es espíritu, Él es santo. Y nosotros no. Somos lo opuesto a Él. Pero, por medio de Él, somos santificados. Por medio de Él es que nuestras falencias se ven cubiertas. Por medio de Él es que nuestros errores se ven subsanados. Esto no quiere decir que tenemos que relajarnos. Quiere decir que a pesar de que nos equivoquemos, tenemos una salvación. Eso, nada más que eso quiere decir. Esa salvación es Jesús. Solo por medio de Él adquirimos salvación. Solo por medio de Él la mujer adquiría dignidad. Y fue así durante mucho tiempo. Muchísima cantidad de años. Hoy en día la mentalidad cambió, pero las costumbres no. Porque hay una ley que rige a la humanidad misma. Y no quiero meterme en temas de feminismo ni nada, pero el entendido me entenderá. Y dice en el 23, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque fue del varón tomada. Fíjense, huesos de mi hueso, carne de mi carne. Si nosotros quisiéramos decir eso de Jesús, que nosotros somos huesos de sus huesos, carne de su carne, entonces tendríamos que experimentar lo que Él experimentó. Sería algo lógico. Y bueno, realmente Jesús dijo, cuando hablaba de la copa que Él habría de beber, dijo, de hecho ustedes también la tendrán que beber. Ustedes también tendrán que pasar por esto. Pablo mismo, cuando hablaba del bautismo, dijo, ¿acaso no entienden que ustedes en el bautismo son muertos con Cristo, partícipes de la muerte de Cristo? Eso, claro, en un símbolo. Pero si te tocan tribulaciones, persecuciones, si quieren matarte, si quieren hacerte lo mismo de Jesús, también debe ser unido a Él en eso. Jesús dijo, el que no aborrezca su vida por mi causa, la perderá. Pero aquel que la pierda por mí, la ganará. De eso se habla, carne de su carne, huesos de sus huesos. Unidos hasta la muerte, hasta el derramamiento mismo de la sangre. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La misma palabra de Jesús. Si no aborrecen a su padre y a su madre por seguirme. ¿Qué dijo Jesús de eso? No serían dignos del reino de los cielos. Aquel que no aborrezca hijo, madre, padre, que no aborrece todo. ¿Quiere decir esto que los abandonemos? ¿Quiere decir esto acaso que yo puedo, qué sé yo, por seguir a Cristo, dejo a mi hijo abandonado, lo dejo en un orfanato? No está hablando de eso. Está hablando de que Dios, de que Jesús sea nuestra prioridad. De que vivir para Él. A ver, si vos estás queriendo cumplir la ley que Jesús mismo cumplió, la misma ley que Jesús cumplió y que lo apartó del pecado, si vos estás queriendo cumplir esa ley y se te burlan y padre y madre te menosprecian y tus hijos no te quieren, incluso sienten vergüenza de tal vez reconocerte o lo que sea que te esté pasando, si vos cedés ante esa presión, no sos digno del reino. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si vos cedés ante la presión de ellos, no sos digno del reino. Pero cuando no cedés y lo pones a Él en primer lugar, ahí te unís y te haces con Él una sola carne. Y ahí es cuando vos tenés las promesas del matrimonio, de unirte con Él, de estar en las bodas del Cordero. Y dice en el Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y esto, a ver, les quiero mostrar algo acá, para ya cerrar todo esto. Ahí está. Para ya cerrar todo esto, vamos aquí a Génesis.
porque es algo que a mí no lo puedo, digamos, dar como una enseñanza del hebreo, porque no hay una aparente conexión realmente de esto. Pero quería mostrarles acá esto. Cuando dice acá en el 25, y estaban desnudos, digo, ¿por qué? Me puse a pensar y digo, ¿por qué razón Dios hace énfasis en esto, ¿no? En que estaban desnudos. Bueno, tal vez por la inocencia, que es lo que normalmente hemos entendido. Y sí, seguramente es así. Pero me llamó la atención la palabra que usa, Aarón. Aarón. Y esta palabra es la palabra ajin, en hebreo ajin, ¿no es cierto? Que sería así, como una Y, ajin. La palabra resh, que es como una R. La palabra bab, es como un palito, una estaca, bab. Y la palabra mem, que sería como una especie de cuadradito así, con algo parecido a esto. Esa es la palabra mem, o la palabra que se forma de Aarón. Y yo sé que en español es llamativo pensarlo, porque, bueno, ¿a quién no le viene la palabra Aarón? ¿No es cierto? Entonces, la palabra desnudos dijimos que era ajin, Y. Vamos a ver, la palabra ajin, resh, ¿sí? Bab y mem. Ese es Aarón, desnudos. Y después tenemos al sumo sacerdote ordenado por Dios, hermano de Moisés, Aarón. Ese Aarón es la palabra Aleph, que es como si fuese una X. Aleph, Hei. Y ahora se repite Resh, Bab. Y la diferencia con esta es que acá tiene una Nun. La Nun es muy parecida a la Bab, solo que tiene este piquito. Entonces, fíjense, estas dos palabras comparten la misma raíz. Cambia el inicio. En este caso es solo una A. En este caso arriba, que es por ajin. Y en este caso, la Hei se toma como una A. Y esta sería una H, pero que se pronuncia como si fuese una J. Ajrom. Entonces ahí es donde tenemos Aarón, ¿no? Y cambia esto. En este caso de la palabra de acá arriba es una M, porque es la palabra mem, la letra mem. Y en el de abajo es una N. Así. ¿Por qué me llamó entonces tanto la atención de esto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Me llama la atención no por el principio, así que el principio es solamente para formar el nombre. Esto no tiene significancia para mí ahora, pero sí me llama la atención esto. Este final, la mitad de la palabra y el final, las une a estas dos palabras. Oficialmente, esto es lo que a mí me llamó la atención y esto es opinión propia, ¿no? Oficialmente no he visto esta conexión o que alguien haga esta conexión, pero sí a mí me llamó la atención conociendo el hebreo, que el hebreo es un idioma que se basa en las raíces comunes. Estas raíces comunes es lo que en el hebreo hace conexiones de palabra, y de eso se usa en toda la Biblia para hacer la conexión de una palabra con la otra, se usan las raíces. Entonces, conociendo eso, me llama la atención. ¿Por qué? Porque dentro del hebreo la letra mem
simboliza las aguas. De hecho, antes en el hebreo pictográfico se dibujaba así, como aguas. Y las aguas que son naciones, pueblos y lenguas. Bien, la letra Nun en el hebreo pictográfico, en el hebreo donde se dibujaba anteriormente, simboliza esto. Simboliza un retoño, simboliza una raíz, una semilla germinando. Eso simboliza la letra Nun. Y la letra Nun hasta el día de hoy, es símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque era Jesús de Nazaret. Y Nazaret comienza con la N hasta el día de hoy. Todos los musulmanes que persiguen a los cristianos los marcan con la Nun. Con esta misma letra marcan a todos los seguidores de Jesús. Hasta nuestros días. Vos vas a un país islámico y te marcan con la letra Nun, que en el idioma, digamos en el alfabeto islámico, la Nun es una U con un punto. Esa es la Nun en el alfabeto islámico, pero que esta U con un punto es la letra N, que la letra N en hebreo es esta letra. Eso es como para que hagan esa conexión. Hasta el día de hoy a Jesús se lo ve como el Nazareno, y ese Nazareno es representado con esta letra hasta nuestros días. De hecho, en la misma Biblia, en las profecías del hebreo, a los futuros cristianos se los llama los Notrim, los guardadores. Y los Notrim comienza también con esta letra. Entonces, toda esta conexión de letras lo hace ver que acá tenemos la desnudez de las naciones, la desnudez o la ignorancia de las naciones, que posteriormente, cuando ya no son las naciones, cuando ya estamos hablando de una persona, que es Jesús, cuando hablamos de nuestro sumo sacerdote, es aquel que trae vida, aquel que hace germinar, aquel que hace que esas naciones den fruto, den vida. Y para mí fue fantástico descubrir esto o ver esto en el hebreo, porque nos habla muy claro de la misión de Jesús, y de que cuando en realidad Dios selecciona a Aarón, no lo hace arbitrariamente. Aarón era representativo de Jesús, y a su vez hablaba de esto, de que ambos estaban desnudos, ambos estaban en una completa inocencia, alejados del pecado. Por esa razón, al no tener pecados en este estado, no se avergonzaban. Por esa razón, la desnudez acá habla de que tenían sus ojos, su vida pura, sin mancha, sin pecado. Y eso se consigue por medio del sumo sacerdote, representado por Aarón, pero que siempre se refirió a Jesús. Siempre se refirió a él. El segundo, Adán, donde sabemos que la palabra Adán es humano, humanidad. La segunda humanidad, el segundo humano, aquel que vendría para traer vida. ¿Vida de qué forma? Espiritual. Y eso es el relato de Génesis 2. Y ahora vamos a ver para el próximo video Génesis capítulo 3, donde nos habla de la caída, del pecado mismo del hombre. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Él haga resplandecer su rostro, su carácter sobre ustedes, y los tenga siempre bajo sus alas. Amén.